familiar. Venimos al Congreso de los Apóstoles de Montevideo, todos los apóstoles de Uruguay, de Montevideo, y aprovechamos el tiempo para cumplir nuestra promesa de volver aquí, porque la última vez vine corriendo, ¿sí? Entonces aprovechamos este tiempo para estar con ustedes. Gloria a Dios. Levante su mano derecha y diga conmigo: voz de Dios y no del hombre en este lugar. Diga: voz de Dios y no del hombre en este lugar. Diga: voz de Dios y no del hombre en este lugar. Habla, papá, que tus hijos oyen. Habla, papá, que tus siervos obedecen. Lo que el cielo habla, vida abundante lo recibe. Denle el aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Estoy organizando esto aquí. Bendito sea el nombre de Jesús. Quiero que abra su Biblia en 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 de la palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Gloria a Dios. ¿Llegamos todos? Los que llegaron digan amén. Los que estaban perdidos digan auxilio. Gloria a Dios. Ha sido un buen tiempo estos días aquí. Gracias al presbítero, a la pastora. Yo me siento como el pueblo de Israel, porque el Señor le dijo al pueblo de Israel que iba a comer carne hasta que se le saliera por las narices. Y así hemos estado aquí. Gloria a Dios. Pero ¿está fría? Porque la Biblia dice: cualquiera que adhiera un vaso de agua fría. Si no está fría, no hay recompensa. La Biblia dice que tiene que estar fría. Gloria a Dios. Quiero compartir una palabra que tiene que ver con los procesos de Dios. Diga conmigo: todo proceso le da a uno acceso. Estamos hoy en día en un tiempo de la generación microwave. ¿Sí? Microwave es horno microondas, que quieren todo rápido, quieren todo ya, quieren todo listo. ¿Sí? Durante 31 años de ministerio de servir al Señor, yo he vivido todos los procesos habidos y por haber. Pero hoy en día nadie quiere ser segundo. Todos quieren ser primero. Decirle que está al lado: aprende a ser segundo para poder ser primero. Y en determinados momentos tú debes detectar en qué tiempo te tiene Dios. Aló. Tienes que detectar en qué tiempo te tiene Dios y en qué momento del proceso te tiene Dios. Cuando yo era soltero me quería casar. Tenía 25 años y decía: ay, me estoy quedando, me quiero casar. Cuando me casé dije: hubiera esperado más. Diga conmigo: procesos. Saúl era un hombre que quería gobierno, quería reinado, pero le huía a los procesos. Y el que le huye a los procesos, le huye a los accesos. Porque todo proceso da a luz un nuevo tiempo. Todo proceso da a luz una nueva temporada.
Y hoy vamos a ver 4 lugares, diga conmigo, 4 lugares donde Dios llevó a Saúl. Levante su mano derecha, diga conmigo, 4 lugares donde Dios llevó a Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice la escritura: tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó. Y le dijo: ¿no te ha ungido el Señor por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Cómo le dijo? No lo escuché. ¿Cómo le dijo? No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo. Haga de cuenta que está en el Estadio Nacional Peñarol. ¿No te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Wow. Saúl primero fue ungido y después fue procesado. Y hay un problema. Díganle que está al lado, ahí hay un problema. La gente primero quiere la unción, la bendición, la prosperidad, el auto, la finca, la empresa, y después quiere el proceso. Todo el mundo quiere ver a Dios. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Señor, llévatelo rápido. Ah, ¿sí ve? Porque para ver a Dios hay que morir. ¿Cuántos quieren ver a Dios? Amén. Nadie. Todo el mundo quiere ver a Dios, pero nadie se quiere morir. Para ver las cosas del Espíritu hay que morir. Hay que morir a la carne, al mundo, al pecado. A mí me ha tocado morir a muchas cosas. Me he perdido cumpleaños. Mire, estoy por acá predicando. Dejé mi iglesia sola, mi esposa, mi hijo, por estar con ustedes. Díganle que está al lado, hay que morir. Saúl primero fue ungido y después fue procesado. Y debe ser al revés. Primero usted necesita ser procesado para poder ser ungido. Primera de Samuel capítulo 10, versículo 2. Léalo conmigo. Hoy después, le dice Samuel, que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel. Diga conmigo, sepulcro de Raquel. En el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán: las asnas que habías ido a buscar se han encontrado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo: ¿qué haré acerca de mí? Diga conmigo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Versículo 3. Y luego que de allí siga más adelante, llegarás a la encina de Tabor. Levante su mano derecha y diga conmigo: el primer lugar donde Dios llevó a Saúl para ser procesado fue el sepulcro de Raquel. Decirle que está al lado, ¿vos querés la bendición? Pegate una vueltita por el sepulcro de Raquel. Diga gloria a Dios o disimule. Gloria a Dios. Diga conmigo, el sepulcro de Raquel. Para que viva Benjamín, tuvo que morir Raquel. Para poder que Benjamín
viviera, su madre tuvo que morir. Y Saúl fue descendiente de Benjamín. Tuvo que haber un muerto. Diga conmigo, un muerto. Si Raquel no muere, Saúl no vive. Nadie quiere morir. A mí nunca se me olvida, una vez estaba evangelizando una muchacha que hoy nomás me acordaba de ella, porque hay una muchacha que está yendo a la iglesia y hoy la vi en el ayuno. Yo tengo cámaras y yo miro los que fueron al ayuno hoy. Y hoy fue una señora que se llama Ofir. Y hace muchos años yo evangelicé a una muchacha en la galería que se llamaba Ofir. Y siempre yo le decía, Ofir, repite conmigo esta oración. Cierra tus ojos. Y Ofir, amén, pastor. Diga conmigo, renuncio. Ella, renuncio. A dormir en la calle, a dormir en la calle. Renuncio, renuncio a vestirme mal, a vestirme mal. Diga, renuncio, renuncio a la marihuana. Y hacía, a la marihuanita no. Cuando yo le hacía renunciar a todo, ella renunciaba. Pero cuando llegamos a la parte que la gobernaba, abría los ojos y decía, no, a la marihuanita no. Y siempre que le hacía la oración, ella la hacía con fervor. Cuando llegábamos a esa parte, abría los ojos. Porque no queremos morir. El primer lugar donde Dios llevó a Saúl fue al sepulcro de Raquel. Decirle que está al lado, pegate una vueltita al sepulcro de Raquel. Dios llevó a Saúl al sepulcro de Raquel. Porque hay cosas que la unción no te van a cubrir. La unción no te va a cubrir los errores de carácter. Aló. Usted puede ser muy ungido, pero si trata mal a su mujer lo va a echar. Ahí la unción no le va a servir. Aló. Usted puede ser muy ungido, pero si no aprende a someterse a sus autoridades, a sus líderes, a sus pastores, la unción no le va a cubrir los errores de carácter. Saúl cometió un error. Primero fue ungido y después fue procesado. Ahora, habían dos clases de unción. Diga conmigo, dos clases de unción. Repite conmigo, dos clases de unción. Había una unción con cuerno de carnero, con que se ungían los reyes y los profetas. Agarraban el cuerno de un carnero, se lo arrancaban, lo disecaban, en Colombia decían lo curaban. ¿Cómo se dice aquí? Lo curaban. Después de que lo curaban, le echaban aceite. Ahora pregúnteme, ¿por qué cuero de carnero? Porque tiene que morir un carnero para que la unción fuera depositada en ese cuero. Diga muerte. Saúl, dice la Biblia, dice que fue ungido con redoma de aceite, que era una vasija. No fue ungido con cuero de carnero. A la gente le gusta la unción rápida, ¿sí? Hoy en día usted por lo menos ve personas que entran al baño y cuando salen ya son profetas. Se están comiendo un asado y en medio de la patata le sale el nombre apóstol y nunca levantaron una iglesia. Aló. Yo veo por lo menos al pastor de ustedes, veo la obra que ha levantado, los pastores que ha levantado, la iglesia que ha levantado, y yo digo, este es un verdadero apóstol. Eso es un apostolado. El apóstol mío tiene como 40 iglesias. Hoy en día yo conozco mucha gente que se hace llamar apóstol y no ha levantado nada.
Aló. Diga conmigo, unción sin proceso. Títulos, nombres sin procesos. El primer lugar donde Dios lleva a Saúl se llamó el sepulcro de Raquel. Dios llevó a Saúl porque aunque él había sido ungido, lo llevó a morir. Decirle que está al lado, deben morir al alcohol, a la droga, al pecado, a la inmoralidad, a los vicios. Deben morir a hacer tu voluntad. Debes renunciar a la vida pasada. Dios no trabaja con vivos, Dios trabaja con muertos. Decirle que está al lado, ¿está vivo o está muerto? Bueno, pégale un pellizco así, pégale así. Estamos llenos de vivos. Estamos llenos de vivos. Porque los muertos no se quejan. Aló. Los muertos no reniegan. Levante su mano y diga conmigo, necesito pasar por el sepulcro de Raquel. ¿Quién fue Raquel? Pregúnteme, ¿quién fue Raquel? Raquel fue la esposa de Jacob. Y ella murió para que Benjamín viviera. Y los benjamitas son los descendientes de Saúl. Esto quiere decir que si Raquel no muere, Saúl no vive. Porque él era de esa descendencia. Hay cosas que Dios nos llama a morir para que nazca en ti un Benjamín. Saúl era un benjamita. Y cuando tú aprendas a morir, Dios te va a entregar 5 porciones. Diga conmigo, 5 porciones. 5 porciones. Mira esto. Saúl era rey, ¿sí o no? Era ungido pero fornicario. Era ungido pero rebelde. Wow. Era ungido pero altanero, grosero. Era ungido pero soberbio. Pregunta, ¿para qué la unción? Si su vida no cambia. Aló. Una vez un músico se llamaba Rigoberto. Cuando ese tipo cantaba nos hacía llorar a todos. Él cantaba una canción que se llama El Padre que siempre soñé. ¿Lo ha escuchado de Abel Zavala? Eres el Padre que siempre soñé. Bueno, yo canto por mí, por misericordia. Y cuando cantaba esa canción nos hacía llorar a todos. Y un día gritó a mi esposa y le iba a pegar. Yo le digo, Rigo, ¿por qué gritas a mi esposa? Y me dijo, porque yo soy el músico. Después yo soy el pastor. Y si yo me voy, pues se quedan sin músico. Yo le dije, mijo, invitamos a Marco Barrientos, a Marco Edwin, a Juan Carlos Alvarado, a que nos toquen con pistas. El único indispensable en la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Y le dije, se me va. Usted a mí no me viene a gritar mi esposa aquí. Diga, amigo, ungidos, pero no transformados. Decirle que está al lado, te falta proceso, papá. Decirle, te faltan 10 horas en el horno. Todavía sos un pan crudo, hermano. Todavía te falta. ¿Aló? Sí. Hay personas que dan un anuncio y ya se creen el apóstol Pablo.
Levante su mano derecha, diga conmigo, necesito ir al sepulcro de Raquel. ¿Por qué necesitas ir al sepulcro de Raquel? Porque en el sepulcro de Raquel había una promesa. Dios le dijo que los hijos de Benjamín, su porción sería 5 veces mayor que la de todos sus hermanos. Había una promesa sobre los hijos de Benjamín. Y Saúl, Dios lo llevó al sepulcro de Raquel para recordarle la promesa que había sobre los hijos de Benjamín, que era una tribu de guerra, era una tribu que peleaba, que luchaba. Diga conmigo, necesito pasar por el sepulcro de Raquel. Hay mujeres que dicen, ¿y por qué será que no me caso? Señor, me está dejando el tren. Es preferible que la deje el tren y no que le pase por encima. Diga gloria a Dios o disimule. ¿Y por qué será que no consigo mi marido? ¿No será que Dios le está cambiando el carácter primero? Ahí también se dice amén. ¿No será que Dios está procesando su carácter? Yo necesitas ir al sepulcro de Raquel y enterrar el hombre viejo. Y enterrar las pasiones, la carne. Yo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia, cuando usted llega a la iglesia y uno llega todo carnal, yo llegué de 18 años, a usted se le mete la unción del ventilador. A usted se le mete la unción del ventilador. Usted empieza a ver una mujer y empieza... Y después uno aprende la palabra, grandes y maravillosas son tus obras. La tierra está llena de la gloria de Dios. Y una vez el pastor me dijo, David, vos a la iglesia venía a buscar a Dios, no a buscar mujeres. Y vino un profeta y me llama, me acuerdo que era apellido Cano, profeta de la iglesia panamericana. Me dice, el flaco que está allá, aunque usted no lo crea. Yo era flaquito, hermano. No me ponía la ropa, me la colgaba. Era flaco y blanco. El flaco que está allá de camisa amarilla y me llamó. Y yo me pasé al frente, Dios mío, habla, me dame una palabra profética. Este profeta es de Dios, Señor. La primera vez que un profeta me habla, levanta tus manos porque así te dice el Señor. Estarás 7 años solo. Y yo hablo eso y no, este profeta es del diablo. Este profeta es del diablo. Este profeta no es de Dios. La Biblia habla de falso profeta. Como a los 2 meses hubo una campaña grande en la iglesia, se llama La Carismática. Y me fui para la iglesia porque me gustaban los profetas. Dios me dijo que iba a ser profeta, me gustaban los profetas. Y vino un profeta grande de Colombia. Y había mucha gente. Me dijo, el flaco que está allá, aunque usted no lo crea. Y salí al frente y el hombre me dice, levanta tus manos porque así te dice el Señor. Yo vi, aleluya, háblame Señor, dímelo, dime la palabra. Estarás 7 años solo. Yo dije, este endemoniado es amigo de nosotros. Esto se habla. Yo no sabía, yo era nuevo, que Dios me estaba procesando. Amén. Decirle que está al lado, Dios te está procesando. Dígale otra vez, decirle, aguanta el proceso. Pasa tu proceso. Porque el proceso te prepara para algo mejor. Cumplí 19 años, cumplí 20, 21, yo contaba los años, faltan 4. Faltan 3. Y mi mamá un día se me acercó y me dice, mijo, quiero hablar seriamente con usted porque
Cuando usted no era cristiano, andaba con puro hombre, con puras mujeres lindas. Ahora, desde que entró a la iglesia, anda con puros tipos con corbata. ¿Qué está pasando, mijo? ¿Qué está pasando que solo anda con hombres? ¿Será que usted? No, pará, le dije, Dios me habló que iba a estar 7 años solo. Pero sí, porque yo lo he visto con puros tipos, anda con corbata, ojo que se le moje la canoa. Cumplí 25 años, conocí una mujer y me casé. Ya llevo 23 años casado con ella. Nunca tuve novia en la iglesia. Se fue la unción. Nunca tuve novia en la iglesia. Ni besos, ni picos, ni abrazos, ni nada de eso. Tuve esposa. No, le maté la más de una. Yo no sabía que Dios me estaba procesando. Me estaba llevando a morir a la fornicación, a la pornografía, a la inmoralidad. Ahorita estaba viendo los videos. Mientras yo estoy aquí, mi esposa está predicando allá. Decirle que está al lado, pegate una vueltita por el sepulcro de Raquel, para que enterres la carne. Segundo, lea conmigo. Y luego que de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, y te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan, y el tercero una vasija de vino. Levante su mano derecha, diga conmigo, segundo lugar, donde Dios llevó a Saúl. La encina de Tabor. La encina de Tabor. La encina de Tabor era una montaña sagrada. Era un monte escondido, donde no cualquiera iba. Solamente la gente que le gustaba la oración. Diga conmigo, la oración. Era el lugar donde subían los profetas a encontrarse con Dios, porque era un lugar sobrenatural. La encina de Tabor, había una señal, y Dios le dijo, en la encina de Tabor habrán 2 hombres. Diga conmigo, 2 hombres. 3 hombres, perdón. Habrán 3 hombres que te saldrán al encuentro llevando 3 cabritos. Los 3 hombres simbolizan la parte humana, la parte espiritual y la parte sobrenatural. Cuando tú aprendas a ir al monte, que es la oración, tu vida va a traer un cambio sobrenatural. Cuando tú aprendas a ser un hombre y una mujer de oración, Dios te va a mostrar cosas sobrenaturales. Y tu vida pasará de ser una vida ordinaria a ser una vida extraordinaria. ¿Cuántos quieren vivir una vida extraordinaria con Dios? La encina de Tabor era una montaña sagrada. Era un centro, escúchame bien, de eventos públicos y sobrenaturales. En la época bíblica, el monte Tabor fue considerado un monte sagrado. Diga conmigo, un monte sagrado. En Salmo 89:12, búsquelo ahí. Salmo 89:12 dice, el Tabor cantará en tu nombre. El Tabor cantará tu nombre. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón
cantarán en tu nombre. Porque la gente que subía a la encina de Tabor decía que los árboles cantaban a Dios. La encina de Tabor era un lugar sobrenatural. Cuando tú te metes en la oración, el hábito de la oración te va a ayudar a dejar el hábito del pecado. El que ora más peca menos. Usted quiere dejar la adicción, ore más. Usted quiere dejar el cigarrillo, el tabaco, ore más. Usted quiere vencer la depresión, la ansiedad, ore más. El que ora más cae menos. Yo sé cuando alguien se está enfriando y es cuando deja de venir al culto de oración. Yo veo que dejan de venir a orar. Digo, este está chuleteado. Este huele a chuleta. Está empanizado, huele este o esta. La encina de Tabor tenía una ubicación estratégica. Era la encrucijada de muchos caminos. Y eso fue lo que dio a luz su nombre. Tabor en hebreo significa ombligo. Diga conmigo, ombligo. En la Biblia hebrea, la montaña fue el sitio, escuche bien, de la batalla más importante entre los israelitas, bajo el liderazgo de Débora con sus adversarios, los cananeos. Jueces capítulo 4, versículo 14. Jueces capítulo 4, versículo 14. ¿Funciona? Entonces Débora dijo a Barak: levántate. ¿Cómo le dijo? Porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sisara en tus manos. ¿No ha salido el Señor delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor. Y 10,000 hombres en pos de él. Ahí hubo una batalla. Ahí hubo una guerra. El monte de Tabor simboliza el monte de oración. Y a través de la oración tú vas a vencer todas tus batallas. Lo voy a repetir por aquí. La oración te ayudará a vencer todas tus guerras, todas tus batallas. El que ora más, vence más. Yo he tenido luchas contra la brujería, contra la hechicería, contra los sicarios, contra la guerrilla. Yo he tenido muchas luchas, fuertes persecuciones. A la iglesia nuestra en los 90 le ponían petardos, bombas, tiraban granadas, ponían artefactos explosivos debajo del carro de los pastores. ¿Cómo vencimos? Subiendo a la encina de Tabor. Decirle que está al lado: sube a la encina de Tabor. En los evangelios, la encina de Tabor fue el lugar donde se transfiguró Jesús y donde ascendió al cielo para reunirse con Moisés y Elías, y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos. Era un lugar sobrenatural. Era un lugar de encuentro con Dios. Después de que tú mueras, Dios te va a llevar a una vida de oración. Amén. Levante su mano derecha, diga conmigo: segundo lugar donde Dios llevó a Saúl. Diga conmigo: la encina de Tabor. Diga: el monte de la oración. Yo le quiero decir algo, hermano. Un cristiano que no ora, mi pastor decía, es como una piraña mueca. Porque la gracia de la piraña es que tiene dientes, ¿sí o no? Y una piraña sin dientes no tiene gracia. Cristiano que ora, cristiano que avanza. Cristiano que ora, cristiano que vence. Cristiano que no ora,
el diablo se lo devora. El enemigo lo arrasa. Porque dejarás de caminar en el espíritu y vas a caminar en la carne. Hoy el Señor me levantó a las 3:30 de la mañana a orar por usted. A mí me enseñaron a ir a la encina de Tabor. Levante su mano derecha y diga conmigo: necesito ir a la encina de Tabor. Wow. Siga leyendo. 1 Samuel capítulo 10. Versículo 4. Los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarán de mano de ellos. Versículo 5. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Levante su mano derecha, diga conmigo: tercer lugar, donde Dios llevó a Saúl para procesarlo. Le recuerdo, Saúl primero fue ungido y después fue procesado. Y debe ser al revés. Primero es el proceso. Dígale que está al lado: aguanta tu proceso, pasa tu proceso, vive tu proceso, porque Dios te va a ungir con una doble porción del Espíritu Santo de Dios. El tercer lugar donde Dios llevó a Saúl se llama la guarnición de los filisteos. Diga conmigo: la guarnición de los filisteos. Una guarnición era un lugar donde se escondían los filisteos. Y Saúl tenía que ver desde lejos cómo vivían los filisteos. Y miraba las costumbres de los filisteos. Dios llevó a Saúl a la guarnición de los filisteos para que viera cómo se preparaban, cómo iban a atacar. No para que se quedara allá, no para que aprendiera sus maneras. No vuelvas al lugar de donde Dios te sacó. No vuelvas al lugar de donde Dios un día te sacó. No quiera decir que te quieras quedar otra vez viviendo allá. Si Dios te sacó, es porque ese no era tu lugar. No vuelvas a las amistades filisteas que Dios te alejó. ¿Por qué será que María no me volvió a llamar? La voy a llamar. ¿Por qué será que no me llama? Mire, mi amado, Dios te bendice trayéndote gente, pero también te bendice alejándote gente. La gente de tu pasado pertenece a tu pasado. Ahora Dios te va a conectar con la gente correcta. Vienen conexiones correctas. Viene gente de bendición. Dios va a rodear tu familia de ángeles. Viene gente que te va a ayudar a llevar a tu destino profético. Cuando yo dejé todas esas ataduras, todos esos adictos, Dios me conectó con profetas, con apóstoles, que me enseñaron a orar, me enseñaron a ir al monte. Dejé de vaguear, empecé a vestirme diferente. Y cuando yo me alejé de toda esa gente, me alejé de los filisteos, mi amado hermano, mi vida empezó a prosperar. Dios llevó a Saúl a ver cómo vivían los filisteos, pero Saúl aprendió sus mañas. Lo voy a repetir. Dios llevó a Saúl a ver cómo vivían los filisteos, pero no era para que se quedara a vivir ahí. Mire esto. En el capítulo 13, Saúl levanta, 1 Samuel 13, Saúl levanta un sacrificio en la guarnición de los filisteos.
Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaba con Saúl 2,000 en Micmas, en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos, e hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Versículo 4. Y todo Israel oyó que decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos, y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Parece ser que Saúl, Dios lo llevó a la guarnición de los filisteos. La palabra filisteo tiene 3 significados. Diga conmigo, 3 significados. 3 significados. Filisteo significa mundo, carne o pecado. Diga conmigo, mundo, carne o pecado. Todo lo que huele a filisteo huele a mundo. La iglesia no se puede parecer al mundo. La iglesia está llamada a sacar a la gente del mundo. Carne, todo lo que sea con las pasiones carnales. Pecado, todo aquello que desagrada a Dios. En el capítulo 13, Saúl, desde la guarnición de los filisteos, se pronuncia: cuarto lugar donde Dios llevó a Saúl, lo conectó con los profetas. Diga conmigo, compañía de profetas. Lea conmigo el capítulo que estamos leyendo, 1 Samuel, capítulo 10, versículo 5, creo. Después de esto llegarán al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Quinto lugar. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás, diga conmigo, una compañía de profetas que desciende del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Wow. Samuel le profetizó a Saúl que después del encuentro con él le iban a pasar todas estas cosas, y le pasaron. Lo que Saúl no estaba entendiendo es que esos lugares eran lugares donde era necesario que Dios lo llevara para procesar su carácter. Decirle que está al lado: necesita ser procesada, necesita ser procesado. Diga conmigo, la compañía de profetas. Los profetas activan dones. Los profetas revelan lo oculto y lo escondido. Los profetas traen revelación a la iglesia. Ellos bajaban de un lugar que llamaba Gabaa, que significa collado de Dios. Diga conmigo, collado de Dios. Era un monte donde los profetas venían de buscar a Dios, de orar. Era el hogar de Saúl. Samuel fue el primer profeta de los alrededores que reunió una colonia de jóvenes, una escuela profética de jóvenes, con el propósito de estudiar y dedicarse al servicio de Dios. Esa compañía de profetas se formó en un lugar llamado Ramá, y la música constituía una parte importante de las expresiones de ese grupo de jóvenes, o de ese grupo de profetas. Eran profetas músicos, y cuando ellos empezaban a adorar, bajaba el Espíritu Santo
tomaba a los músicos y profetizaba. Y en ese momento que iban adorando, cantando, profetizando, se apareció Saúl. Y Saúl, medio endemoniado, se metió y profetizó. Decirle que está al lado, no todo el que profetiza es profeta. ¡Yuhu! Decir otra vez, no todo el que profetiza es profeta. Ellos bajaban danzando, adorando y profetizando. Y Saúl se metió en esa atmósfera profética y profetizó. Por eso van a haber momentos acá en la iglesia donde están adorando, alabando, y más de uno va a profetizar. Y eso no quiere decir que usted es profeta. Diga gloria a Dios o disimule. Imagínese, Saúl grosero, altanero, rebelde, insujeto, y profetizó. Pero le tengo malas noticias. Hasta la burra de Balaam profetizó. ¿Aló? Es que a mí me profetizaron que iba a ser pastor. Sí, pero la burra de Balaam también profetiza. ¿Aló? Es que a mí me dijeron que yo iba a ser apóstol. Sí, pero la adivina de Endor, la bruja, le habló al apóstol. No todo el que profetiza es profeta. Saúl profetizó. Diga conmigo, Saúl profetizó, pero no estaba procesado. Pastor, es que yo tuve un sueño y el Señor me habló. Una vez una intercesora, todo lo que me contaba era malo. Pastor, me soñé que la guerrilla lo agarraba a usted de las patas y se lo llevaba para el monte. A los 8 días, yo tuve un sueño con usted, que lo cogían como un marrano y le metían una manzana en la boca. Y un día le dije, bueno, hermana Adriana, ¿usted me ama o me odia? Todo lo que sueña es malo. Todo lo que sueña de mí es malo. ¿Usted me quiere o me odia? ¿Cuál es el asunto? Solo ve demonios, no ha visto un ángel por ahí volando. Porque en el discernimiento tú ves ángeles, pero también ves demonios. No solamente demonios. ¿Aló? Cuando Saúl se conectó con lo profético, Saúl profetizó. La música es muy necesaria en el culto de adoración. Porque la adoración es la plataforma de la gloria de Dios. En la adoración desciende la unción profética. En la adoración Dios tiene la capacidad y la habilidad de tocar todos los corazones sin que nadie le ponga la mano encima. Levante su mano derecha, diga conmigo, necesito conectarme con profetas. Último lugar donde Dios llevó a Saúl, Gilgal. Diga conmigo, Gilgal. Versículo 5, 6. Entonces el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Levante su mano derecha. Diga conmigo, quinto lugar donde Dios llevó a Saúl. Diga conmigo, Gilgal. La palabra Gilgal en el hebreo significa donde ruedan los prepucios. Gilgal fue el lugar donde pasó Josué y le tocó sacar un cuchillo y Dios le dijo, vuelve a circuncidar por segunda vez al pueblo. Gilgal
era un lugar de circuncisión. Y en ese lugar, Josué y Caleb con un cuchillo le quitó los prepucios a todos los hombres. Hoy, en el nuevo pacto, algunos hay que circuncidarle la lengua. ¿Aló? Algunos hay que cortarle la lengua. Porque hablan cosas que no se deben hablar. ¿Aló? A mí Dios no me ama. A mí Dios no me quiere. En la iglesia no me paran cuidado. En la iglesia no me escriben. En la iglesia no diga cosas que Dios no ha dicho. ¿Aló? No diga cosas que no son ciertas. No digan cosas que no son verdad. Hay gente que tiene un amigo imaginario. Decirle que está al lado, Barney no existe. Sí. Nosotros en la iglesia teníamos una hermana que tenía un problema imaginario. Son esas personas que a toda hora piensan que todo el mundo las está mirando feo, que todo el mundo la tiene cargada. Y no es verdad. Decirle que está al lado, salga de la película, mija. O sea, viven empeliculados. Teníamos una hermana, la que me manejaba las finanzas, se llamaba Deifa. Y una vez vino una muchacha y me dijo así: pastor, la hermana estaba allá organizando un ramo. Y me dijo: pastor, yo le dije, entonces me hizo y se fue. Cuando era la hermana de ella me dice: pastor, yo esto no me lo aguanto más. A partir de hoy me voy de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Qué le pasó? Me dijo: miren todo lo que le estaba diciendo ella. ¿Vos escuchaste? Me dijo: no, pero yo oí todo lo que le decía. ¿Y qué me decía? Que me odiaba, que me iban a agarrar a los puños, a las piñas, que me iban a golpear así, que yo estaba gorda. Dígale que está al lado, salga de la película. Deje los amigos imaginarios. Deje de pelear con enemigos que no existen. Y le digo a la hermana: hermana, ¿sabe qué me estaba diciendo? Pregúnteme, ¿qué le estaba diciendo? La hermana de Ifa mañana cumple años. Usted le compra un pastel. Yo hago la comida para todos. Nos llenamos bastante los dos y entre todos le damos regalos a ella. Y la hermana: ¡ay, tan lindo el Señor! Le dije: hermana Deifa, deje la película. Deje de estar imaginándose cosas que no son. Decirle que está al lado, saque las cucarachas de su cabeza. Que usted es valioso, usted es valiosa, que Dios lo ama, que usted es importante para Dios, que en este lugar lo amamos, lo queremos, que este es el lugar de tu asignación y en este lugar Dios te va a bendecir. Dale un aplauso al Señor. Dios te va a bendecir. Deje la película. Usted vio como el pastor la miró. ¿Viste como la pastora te miraba? Y no, ay no, ojalá mira como la mira. Viven en una película, hermano, que ni ellos se la creen. Esa clase de personas necesitan pasar por Gilgal. Diga, amigo, necesito ir a Gilgal para que te corten el prepucio, te corten la lengua, hermano.
para que se convierta de verdad. La circuncisión era señal de conversión. La circuncisión en Gilgal era un lugar donde Dios lo llevaba y Dios le dijo a Josué: vuelve a circuncidar por segunda vez al pueblo. Porque hay gente que un día conoció a Cristo, pero después de caminar deja entrar muchas cosas en su corazón. Cuando Saúl da la vuelta, aconteció que al volver la espalda para apartarse de Samuel, Dios le mudó el corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Levante su mano derecha, diga conmigo: cuando soy procesado. Diga: cuando paso los procesos, el Espíritu de Dios vendrá sobre mí. Diga: y me va a mudar en una nueva persona. Diga: y me va a transformar en la persona que Dios quiere que yo sea. Pródigo era tu condición, pero hijo es tu identidad. Diga conmigo: pródigo era mi condición, pero ahora hijo es mi identidad. No te portes como pródigo. Tú no eres un niño de la calle. Tú eres un hijo de Dios. Y debes permitir que el Espíritu Santo te procese para que seas ungido con aceite fresco. Si yo le contara todo lo que yo he vivido, hermano, se me murió un hijo, me mataron familiares, me amenazaron mi hermano, toda mi familia se fue a vivir a Estados Unidos. Yo soy uno de los únicos hermanos que se quedó. Unos procesos horribles. Yo no sabía que Dios me quería levantar. Levántese sobre sus pies y diga: necesito ser procesado por Dios.